Gloria a Dios. Feliz sábado, familia. ¿Cómo se encuentran? Bien, gloria a Dios. Quiero comenzar, ¿verdad? A través de una nota fúnebre que quiero decir. A lo mejor ustedes conocen a esta persona y va a estar expuesto en Patillas. Esta persona se llama José Bruno Merle Merle. No me llegó el nombre hasta ahora, por eso no lo había compartido en los anuncios. De la familia Merle. Va a estar expuesto el lunes a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hasta al revés. 8 de la mañana hasta las 8, 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que, ¿verdad? Pedimos que mantengan a la familia Merle en oración y a toda la familia. El hijo se llama Ramón Merle. Así que si ustedes conocen, me mandaron a decirlo acá, ¿verdad? Puede que haya alguno de esa generación que pueda conocer esa familia. Van a estar expuestos y el martes va a ser, ¿verdad? Enterrado. También tenemos a alguien que, aunque no está aquí, está conectada conmigo a través del teléfono. Ella es Adairis Rodríguez, ustedes la conocen, ¿verdad? Nuestra amiga Adairis, nuestra hermana. Y también la ponemos en oración, ya que su hermano, que vivía al lado de ella, pues también falleció la semana pasada, el domingo. Así que la tenemos en oración, Adairis, tenemos en oración. Y estamos muy agradecidos que a pesar de todo, ¿verdad?, podemos contar con la bienaventuranza y la esperanza de la segunda venida de Jesús. Así que les mando un abrazo y quiero también dejarles saber que tenemos a nuestros amigos José, ya lo saludaron, José y Kevin, están aquí con nosotros, que se sientan bienvenidos, esta es su casa, la casa del Señor, que puedan venir aquí a encontrarse con Él siempre. Pues vamos a orar para entonces comenzar con el tema de esta mañana y poder meditar en la palabra de Dios en estos minutos que nos quedan. Oramos. Señor y Dios, gracias Padre, porque podemos contar contigo, podemos contar con tu presencia y sobre todo podemos contar con tu palabra. Te pedimos tu dirección y tu guía a través de este estudio, que tú puedas hablar a nuestros corazones y sobre todo no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Mateo, capítulo 24, nos presentan varias parábolas, últimas enseñanzas de Jesús, específicamente para hablar acerca del final de los tiempos. Y cuando encontramos allí la última parte del capítulo 24, encontramos que Jesús habla de dos clases de siervos. Y ya lo hemos escuchado esta parábola. Dice así, versículo 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queridos, yo estoy consciente de que la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así se nos llama, lo encontramos en los versículos que presenta el apóstol Pablo, que nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo en este mundo. O sea que el cuerpo físico de Jesús ya no está entre nosotros, pero Jesús dejó a la iglesia. Y quiero que ese concepto quede bien claro por las cosas que vamos a hablar y de lo que estamos leyendo aquí. Encontramos que el plan de salvación ha sido un fuego, una llama que ha ardido desde el principio de los tiempos. Vemos, por ejemplo, Adán y Eva, que fue prometida la simiente de la mujer que iba a matar a la serpiente. Y desde esa promesa hasta nuestros días encontramos que el evangelio, las buenas noticias de salvación han estado ahí disponibles para todos nosotros. Todos nosotros podemos tener acceso a la salvación gracias al plan
que Dios orquestó desde el principio de la eternidad. O bueno, diríamos desde antes del principio de nuestro mundo. Nosotros conocemos el plan, lo que ocurrió, ¿verdad? Para que ese plan se pusiera a cabo, se llevara a cabo. Sabemos que la tierra era en estado perfecto cuando salió de las manos de Dios. Allí estaba el ser humano, allí estaba la creación, allí estaba el paraíso que Dios había construido para el ser humano. Y allí el Señor tenía con nosotros una armonía completa. ¿Cuál era el principio o el propósito por el cual Dios creó al ser humano? ¿Por qué nosotros fuimos creados en las manos de Dios? Y ahí podríamos hablar inmensidades, ¿verdad? Pero entendemos que fuimos creados para glorificar el nombre de Dios. O sea, tú y yo cargábamos la imagen de Dios. Y todavía por allí hay algo que tenemos. Pero el Señor, al nosotros alejarnos de Dios, nos fuimos para el otro bando. Al alejarnos de Dios, escogimos el mal. Y el mal trajo consigo la muerte. Y la muerte y todo el pecado que nosotros podemos ver en este mundo es consecuencia de esa alianza que hicimos los seres humanos con el enemigo, con Satanás. Caímos en pecado y para eso el plan de salvación tuvo que ponerse en marcha. Rescatar a una raza caída, una raza que decidió alejarse de su creador. Y vemos en la Biblia cómo desde esa promesa del principio Dios ha querido restaurar la imagen de Dios en nosotros. O sea que Dios quiere, José, Dios quiere, Ana, Dios quiere, Charlton, restaurar su imagen en ti y en mí. ¿Y eso para qué? Para poder estar en armonía nuevamente con Él. Para poder compartir con Él. Y si estudiamos la historia en el Antiguo Testamento y saltamos hacia el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús llegó a esta tierra. Llegó a cumplir una misión. Llegó a cumplir lo que había prometido en el plan de salvación, restaurar la raza humana al estado original. Pero se han preguntado si ese era uno de los propósitos de Jesús, ¿por qué después de que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo? ¿Por qué después de eso siguió continuando habiendo guerras, habiendo muertes, habiendo hambrunas, habiendo pestilencias que mataban a miles y miles de personas? Y eso no se detuvo cuando empezó el avance de la medicina. Hoy en día también encontramos todavía el hambre, encontramos la esclavitud, que aunque ustedes piensen que no, todavía hay esclavitud de toda clase. Y lo encontramos, solamente tenemos que prender la televisión, ver las noticias, podemos ir un poquito más lejos, podemos ver la corrupción en los gobiernos, podemos ver el abuso y también el despilfarro de dinero cuando en otros lugares del mundo también encontramos necesidad. Y entonces, ¿qué pasó con restaurar la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué ha pasado con esa misión? Pues nosotros necesitamos, primero que todo, empezar y reconocer que como cuerpo de Cristo tenemos una misión que cumplir. Jesús cuando estuvo en la tierra, Él no curó todas las enfermedades, pero dio la solución a la enfermedad principal, la del pecado. Jesús en cuerpo caminó entre nosotros, pero cuando se fue dejó un cuerpo que es la iglesia para caminar entre los hombres que aún sufren las consecuencias de la esclavitud del pecado. Y lo interesante es que esos hombres y ese cuerpo que Jesús dejó, que es la iglesia, no es este edificio. Somos tú y yo. Y es interesante de que Jesús dijo, ¿verdad?, muchas cosas acerca de la iglesia, pero una de las cosas que dijo más significativas es que a Él lo iban a perseguir, pero no esperemos que si persiguen al maestro,
no vayan a perseguir a los siervos. Así que la iglesia a través de los años también ha sufrido persecución, ha sufrido esclavitud, ha sufrido muerte. Pero la iglesia de Cristo se ha levantado siempre victoriosa en el nombre de Jesús. Pero esa iglesia hoy en día todavía estamos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Yo quiero que ustedes me acompañen allí a estudiar un poquito más a fondo ese Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? La Biblia nos presenta que ese señor de la casa iba a irse. Iba a durar un tiempo fuera. Y no solamente lo encontramos en el versículo 24, sino que todas las parábolas siguientes, capítulo 25, con lo que son las parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos, en todas, el Señor, el amo, el dueño de ese lugar, tiene que irse a tierras lejanas. Tiene que apartarse. Y algunos teólogos, ¿verdad?, estudiosos, siempre concuerdan en que se iba a tardar. Pero, ¿por qué esa tardanza? No sabemos las razones, Dios es soberano. Pero pareciera que esa tardanza ayuda a identificar qué clase de siervos se encuentran en la viña. ¿Qué clase de personas Jesús o ese Señor dejó allí en su terreno? Pero hay unos que dice, bienaventurados son aquel siervo que cuando el Señor venga lo halle haciendo así. Todas las parábolas hablan de una tardanza, de que el Señor iba a tardar en regresar, pero todas las parábolas aseguran que el Señor iba a regresar. Y esa es la esperanza de un pueblo trabajador, de un pueblo que está pensando en que su Señor va a regresar. Puede que se tarde, pero yo tengo la esperanza de que mi Señor Jesús volverá. Y este siervo es bienaventurado cuando espera que su Señor regrese. ¿Y qué es ser bienaventurados? ¿Qué es ser bienaventurados? Bienaventurados quiere decir felices o muy felices. Bienaventurados. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Así que el asunto no es la espera o no es la tardanza del Señor, no es que parece que no ha regresado. El asunto es, yo voy a esperar por Él. Y no solamente yo voy a esperar por Él, yo voy a hacer o me voy a quedar haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. El cuerpo de Cristo está aquí en la tierra, como la iglesia de Branderí, que está en comunidad es mejor. Y estamos aquí con un propósito que el Señor nos dejó para hacer. Y yo me pregunto, ¿cuál era el propósito que el Señor dejó haciendo a la iglesia? Para eso necesitamos entender cuál fue el propósito por el cual Jesús vino. Porque al examinar la manera en que Jesús trató al pecador, caminó, podemos saber que ese cuerpo humano que era Jesús también tiene un cumplimiento en nosotros como un cuerpo colectivo, como un cuerpo de iglesia. O sea que lo que Jesús hacía, tú y yo como iglesia tenemos el llamado de también hacerlo. En el capítulo 28 de Mateo encontramos lo que Jesús mandó hacer a sus siervos. Dice el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mandó a hacer discípulos, pero Él hacía discípulos. ¿Verdad que sí? En Marcos encontramos también que Jesús también completa estas enseñanzas. Marcos 16 completa esta enseñanza diciendo, y estas señales
seguirán a los que me siguen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que estas señales que Jesús dejó para su pueblo tienen el remedio para las necesidades del día de hoy, para la corrupción del día de hoy, para las enfermedades que nosotros podemos ver. He estado viendo documentales y maneras de cómo está la sociedad hoy en día. Y no cuesta mucho ver cómo están las familias. Quizás nuestras familias no sufran grandes tragedias, ¿verdad? Quizás sí hemos sido parte o no. Pero vemos que hay un descuido hacia los jóvenes, por ejemplo. Un descuido hacia los niños. Vemos familias que se aprovechan del gobierno a través de tener hijos. Es una realidad. Se aprovechan a través de las enfermedades. Hay veces que conocí a un señor en el área metropolitana cuando vivíamos allá, que él tenía una úlcera en el brazo y mi mamá una vez le ayudó, lo llevó al hospital para que lo curaran y qué sé yo. Pero después él mismo se dejó infectar otra vez, porque ese era el método de él poder pedir. Y nuestra sociedad a veces podemos verla y vemos que está dañada. Vemos que los sistemas que se supone que ayuden a los niños o a la familia a veces abusan de ellos. Personas que se supone que cuiden de los niños a veces toman jóvenes bajo su regazo y presentan delante del departamento de la familia una cara, pero tratan mal a los muchachos. Esa es nuestra sociedad hoy en día y quizás nosotros no lo conozcamos de primera mano, pero está pasando. El abuso es real. Hoy en día están vendiendo niños en diferentes partes del mundo y se roban niños y es bien preocupante. Yo le digo a mi hermano que tiene a mi sobrina, mira, cuídame esa muchacha, cuídala. Tengan siempre un ojo porque a veces me da miedo porque uno no sabe lo que podría pasar. Este mundo está dañado. Y no solamente por eso lo que podrían llegar a ser a los más vulnerables, sino que también los más de más alto nivel tienen los recursos, tienen el dinero, pero no hacen nada. O lo que hacen es también para un beneficio propio. Escuché una ley que permite que cierta cantidad de dinero que tú das cuando tú eres millonario, pues está fuera de taxes. Así que por eso hay ciertas de estos que ayudan a las donaciones, ¿verdad? Que asociaciones que ayudan a los niños y que reciben fondos millonarios. Y también a veces para dañar a sus propios, ¿verdad? O aprovecharse de esos propios fondos. Es como un círculo vicioso, simplemente lavando el dinero para que no cojan taxes. Así que la sociedad no solamente la encontramos podredumbre en las esferas más pequeñas de nuestra sociedad, las familias, sino que también en las esferas más grandes de nuestra sociedad también encontramos podredumbre. El ser humano está apartado de Dios. Pero aquí está la iglesia. Aquí está el cuerpo de Cristo, porque Cristo, a pesar de que veía esas cosas, Él estaba allí remediando lo que podía. Él allí estaba trabajando con aquella persona que se acercaba con enfermedad. Y déjame decirte que en cuanto a la salvación, déjame meditar en algo que leí esta semana. Y lamento que no lo escribí, pero me vino a la mente ahora. Y es que Jesús curaba las enfermedades. No había un enfermo, un leproso, alguien físicamente herido que se le acercara a Jesús y no saliera sano. Se le acercaba con fe y Dios los transformaba, los restauraba, los perdonaba y los salvaba. Y no había uno que se acercase a Él que no saliera sano, transformado y diferente. Jesús sanaba a los enfermos, pero habían personas y habían asuntos que Jesús no trataba o no pudo sanar. Y eran aquellos que sus pecados quizás eran internos. Su enfermedad era una enfermedad que no permitía que Jesús le transformara.
quizás tú y yo podamos sufrir de esa enfermedad. Quizás tú y yo podamos sufrir de esos problemas que no son físicos, que quizás estamos saludables, pero hay algo en nosotros que no se lo hemos entregado a Jesús. A un altanero Jesús no pudo sanar. A un avaricioso Jesús no pudo libertar. Físicamente podía sanarlos, inclusive perdonar pecados. Pero aquellos que no permitían que Jesús entrara en sus corazones y cambiara su carácter, a esos Jesús no pudo salvar. Y déjenme decirles que en el fin de los tiempos también habrá un grupo de personas que no van a ser, no van a ser salvos por Jesús. No porque Jesús no tuviese la capacidad, no porque la iglesia no ha hecho su trabajo, sino porque no decidieron entregar sus corazones a aquel que los podía transformar. Y hoy en día nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a poder transformar los corazones. Anunciar este evangelio de salvación. El evangelio que puede transformar las vidas. Me gusta mucho la manera en que los apóstoles, Pablo, Pedro, hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Cuando ellos hablan acerca de la segunda venida de Jesús, de la misión que ellos tenían, de la esperanza que ellos tenían, ellos hablaban como algo de sus días, de su generación. Por eso me gusta el dicho de nuestro, el lema de los jóvenes, ¿verdad? Creo que es J.A. que dice, predicar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación, no en la siguiente generación. El mensaje del advenimiento no es para dejarlo para después, es para mi generación. Y quizá alguno de ustedes le hayan preguntado, o usted mismo se haya preguntado, oye, Jesús, yo creo que Él llega como en 2 años. Esto no le queda 5 años. Hemos dicho eso, ¿verdad? O hemos hablado con alguien, oye, esto está tan malo que esto no le queda ni 5 años, ni 10 años. ¿Pero lo creemos realmente? ¿Realmente creemos que Jesús va a venir a terminar con la enfermedad, con el dolor? La mejor manera de creerlo y de demostrarlo es viviéndolo. La mejor manera de esperar a Jesús es viviendo el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús de restaurar este mundo de ese paraíso que se perdió al paraíso restaurado que Él nos quiere devolver. Pero es viviéndolo desde ahora. Y así como Cristo, a pesar de que se cansaba, a pesar de sus sufrimientos, Jesús cada día se levantaba. Y a veces no dormía por estar en contacto con el Padre. A veces se levantaba de madrugada, como dice, como era de costumbre, para estar en contacto con su Padre, para estar en contacto con su misión. El cuerpo de Cristo tiene la misma misión también. ¿Y cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos estudiando? ¿Cuánto estamos buscando que Dios reavive el Espíritu en nosotros? Porque es el cuerpo de Cristo que ha de terminar la misión de Cristo. Jesús nos dejó a nosotros con esta gran misión, pero no para que la dejamos desperdiciar. Como dijo el proverbista, ¿verdad? Quizás estemos poniendo la joya en la oreja del cerdo. Porque el evangelio es como una joya, es como esa parábola que se encuentra este hombre, estas perlas, y vende todo lo que tiene para adquirir ese terreno donde encontró las perlas, donde encontró el tesoro. Eso es el evangelio. Y nosotros, ¿qué evangelio estamos viviendo? Quiero decirle en Efesios 4:6, el Señor nos llama a entender que somos un solo cuerpo. Efesios capítulo 4, versículos 4 en adelante. La palabra de Dios nos llama y nos dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una esperanza que tenemos todos. Somos un solo cuerpo. Y nosotros como iglesia tenemos un llamado a como cuerpo predicar esta esperanza. No es solamente para nosotros. No es solamente para nuestros hijos, es también para los del vecino, es también para nuestros nietecitos, para nuestros amigos. Esta es nuestra esperanza. La esperanza del segundo advenimiento de Jesús. Los discípulos hablaban como que era para allá. Hemos hablado del versículo de 1 Tesalonicenses 4, que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. No nos adelantaremos a los que murieron. Ellos hablaban de esa esperanza para sus días y ese es mi ejemplo para hoy también. ¿Acaso pienso que el Señor va a venir pronto? ¿Y qué estoy haciendo yo para que eso suceda? ¿Qué estoy haciendo yo para entrar y ser parte del cuerpo activo de Cristo cumpliendo la misión en esta tierra? Durante las diferentes épocas en las que nos hemos encontrado, vemos la iglesia tanto en altas como en bajas. En el primer siglo, inclusive fueron felicitados por el Señor a través de Apocalipsis capítulo 2 y 3, en las felicitaciones a las iglesias. Esa primera iglesia triunfante se levantó predicando la palabra de Dios, predicando que Jesús venía. Luego, cuando entra el imperio romano, encontramos que la iglesia empieza a mezclarse y a tomar creencias paganas y a dejar a Jesús de lado. Y encontramos a una iglesia corrompida. Pero así mismo estaba el mundo corrompido, la Edad Media. Pero encontramos aún así a una iglesia triunfante, una iglesia que ha sobrevivido a través de encontrar la palabra, de exaltar la palabra. Y a pesar de que hemos tenido altas y bajas, y a pesar de que hoy en día el evangelio y el cristianismo no parece ser muy atractivo para los jóvenes de hoy en día o para la gente de hoy en día, aún así yo sé que mi Redentor vive. Y dice la palabra de Dios que de eternidad a eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Y a pesar de que sea difícil predicar ante una nación o ante una sociedad secularizada que no le interesa a Dios, que no le interesa el amor, la transformación que Dios puede hacer, aún así yo creo que hay personas que están despiertas y espiritualmente disponibles para recibir el mensaje de la cruz, para recibir el mensaje de transformación, el mensaje que tú y yo tenemos entre manos. Es un mensaje, es un tesoro puesto en vasos de barros, porque nosotros tampoco somos perfectos. Nosotros tampoco somos aquellos que Dios quiere totalmente, pero aún así Dios nos utiliza. Así, siendo vasos de barro, podemos hacer grandes cosas. Pero ¿qué tal si lo hacemos juntos? ¿Qué tal si en comunidad es mejor? ¿Qué tal si como cuerpo de Cristo entendemos que estamos llamados a cumplir la misión de Cristo? Jesús salía, sanaba, predicaba, se cansaba, descansaba, se levantaba nuevamente con una visión de alcanzar al pecador. Y tú y yo, puede que estemos pasando por dificultades. Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Como cuerpo de Cristo necesitamos mantenernos en comunicación con Él. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Este versículo a mí me impresionó porque no sabía que estaba conectado con el 6. Este versículo que voy a mencionar ahora es muy famoso. Así experimentarán la paz de Dios que supera
todo lo que podemos entender, o como lo conocemos, ¿verdad? Esa paz que escapa al conocimiento humano. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Este mensaje puede transformar la vida. Este mensaje puede traer la paz a los corazones de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos y sobre todo nuestra paz. Y como cuerpo de Cristo estamos llamados a transformar la vida así como Jesús la transformaba. A buscar a aquellos que tanto lo necesitan y a pesar de nuestras aflicciones, no se preocupen por nada, dice la palabra de Dios, pero manténganse en oración y agradezcan. Agradezcan la esperanza, agradezcan su promesa las promesas que se han cumplido y las promesas que ha hecho, que son magníficas promesas, porque esas promesas también se van a cumplir. Y el Señor ha llamado a la iglesia adventista de Branderí, a nuestra iglesia en nuestras áreas aquí en el sur, en Pozuelo, en Guayama Centro, nos ha llamado a levantarnos como un solo cuerpo en Cristo, para que muchos puedan venir a los pies de Jesús y saber que solamente Él puede devolvernos la imagen de Dios en nuestras vidas. Yo espero que esa sea tu realidad, querido, que tú puedas volver otra vez a disfrutar de una armonía total con Dios. Y lo podemos empezar a hacer desde ahora. No tenemos que esperar que Jesús venga. Jesús puede empezar a transformarte hoy. Puede empezar a ayudarte a dejar ese pecado, a vencer con su poder y a darte la paz que escapa a todo conocimiento humano. Me gustaría leerlo en esta versión. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Yo no sé tú, pero yo quisiera esa paz. Vamos a orar. Querido Señor y Dios, en esta hora aceptamos el llamado, Señor, que nos has dejado como cuerpo de Cristo, de cumplir la misión de Cristo, de poder acompañar a aquellos que están más necesitados, de poder ayudar a aquellos que más están vulnerables. Hacer algo, Señor, por lo que está ocurriendo en este mundo, pero saber que esa no es la misión final. La misión final es anunciar tu segunda venida. Y no solamente anunciarla, sino como equipo, como cuerpo, estar preparados para ella. Ayúdanos, oh Señor, a prepararnos y a buscar a otros que se preparen. Y danos esa paz, Señor, mientras estamos en ese proceso. Esa paz que escapa todo conocimiento humano. En tus manos nos ponemos, Señor, y aviva el cuerpo de Cristo en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos, y pasen hermoso sábado.